RTP. De forma presencial este lunes 6 de abril del 2026, Juan José Illingworth, ex asambleísta, matemático de profesión, con quien vamos a hablar de algo recurrente y que nuevamente se pone sobre la palestra, los GATS, el debate de las autonomías. Bienvenido, matemático, gracias por acompañarnos. Un placer estar con ustedes. Adelante. Estábamos conversando justamente al inicio de del programa, de la necesidad de volver a mirar hacia las autonomías, de cómo nacen las autonomías y quizás antes de hacer una pregunta recordar cómo nace este sentido y esta necesidad de buscar una autonomía, si es propiamente de la costa o es de la sierra, y con qué necesidad nació también para buscarla. Bueno, nace de la evolución de la humanidad. Recordemos que estamos migrando de la época de los reyes hacia la democracia. Es realmente reciente el nacimiento de los países que ahora se rigen ya no por lo que dictamina un rey, como por ejemplo el famoso rey francés, el Estado soy yo, sino que hemos entrado en una relación más civilizada, más respetuosa del individuo. Y eso implica, si extrapolamos esta tendencia, ¿no verdad?, de monolítica, de un poder monolítico concentrado en una sola persona, hacia un poder repartido en tres poderes, etcétera, la evolución natural hacia el progreso es obviamente repartiendo ese poder entre las localidades, que de paso sí las tenían los reyes con los ducados y los condados, pero acá estamos en otro nivel, en donde esos condados o esos ducados no tienen que besarle la mano al rey, sino que tienen lógica propia, responden a sus vecinos, y eso es progreso. Progreso económico, como lo demuestra el teorema de la descentralización de Wallace-Oates, que dice básicamente que el gobierno, entre dos alternativas, el central y el local, siempre es más eficiente el gobierno local para hacer una obra, para hacer un gasto público. Pero no es cuestión económica solamente, sino que es cuestión de diversidad. Los venía escuchando hace un rato y efectivamente la vida es de todos colores, ¿no verdad? Y los seres humanos no somos, gracias a Dios, no somos todos iguales. Esa diferencia es enriquecedora de las sociedades. Hay ciudades que tendrán la vocación de orientarse hacia el turismo, hacia la vivienda, hacia la producción, hacia las industrias, y eso es bueno. Y hay una migración que se mueve con los pies, aquí especialmente en la costa y en otras partes del mundo, en donde si a usted no le gusta se va un poco más allá, pero eso es posible siempre y cuando existan reglas distintas, donde el poder local pueda tunearse para sintonizar la realidad específica de cada localidad. Una de las democracias más sólidas del planeta es la Confederación Helvética Suiza, en donde están los cantones de hace varios siglos unidos en la Confederación Helvética Suiza, y tienen un presidente rotativo y cada cantón responde a sus necesidades y les va muy bien. Ahora, buenos días. ¿Cómo se valora si las autonomías están funcionando? ¿Quién debe hacer esa valoración? Porque los cambios en materia legal se han presentado en este año en relación a cuestionar los avances y el manejo de esas autonomías. ¿Quién debe decir la autonomía funciona o no? Bueno, hay que darle la ocasión, la oportunidad. Aquí en Ecuador todavía no tenemos plena autonomía. Hay una nominación de GATS a los gobiernos autónomos descentralizados, pero tanto es verdad que no lo son, que tienen que andar mendigando al gobierno de turno que les pase las transferencias y los dineros propios. Eso de ahí significa que no hay autonomía real. Los gobiernos locales no tienen casi potestad para crear impuestos. No pueden acceder a una parte del IVA, del impuesto a la renta, como sucede en Estados Unidos y en otros países federales. Entonces se trata de una autonomía nominal,
¿no verdad?, donde existe siempre la amenaza de que el gobierno central meta mano y haga reversión. Mire usted lo que está pasando con lo que acaba de pasar con el COTAD. Las transferencias de 3.000 y pico de millones están siendo amenazadas por el gobierno central, que mandó esta ley urgente, con una mayoría la aprobaron, y que le van a quitar probablemente 35% de esas rentas, con el cuento o con el argumento que dice que no son eficientes al gastar, se hace bulla al puro estilo soviético de la propaganda, que esto significa que ya los municipios no van a pagar fiestas. Se ha caricaturizado el asunto, estigmatizando a los gas de ineficientes, pero es una gran mentira, porque globalmente los considerandos de esa ley reconocen que los gas en su conjunto invierten 43% del dinero en lo que ellos llaman inversión. Y basta ver las cuentas del gobierno central para saber que el gobierno central, la verdad, apenas gasta entre 3 y 4%. La cuenta del PAI, el Programa Anual de Inversión, es una de las cuentas de menor nivel de ejecución. Entonces, no tiene presentación que un gobierno central que tiene el monopolio en este momento de la legislación nacional utilice esto de pretexto para seguramente no pagar la deuda y grande, cientos de millones de dólares que tiene con los gas, de verdad, recortándoles con el pretexto de que no son eficientes cuando ellos no enseñan con el ejemplo. Ahora, matemático, otra pregunta solamente para redondear esa respuesta. Si las autonomías, a pesar de sus limitantes y, como usted ha dicho, dependencia del gobierno, sobre todo en materia económica y en poder cobrar impuestos, si frente a, incluso con esas limitantes, se han tenido beneficios, don Ramón lo planteaba al inicio, ¿por qué no se ha reclamado por recuperar la autonomía? ¿Por qué el ciudadano no lo hemos reclamado? Yo pienso que hay una desazón general. O sea, cuando usted iba a comprar pan a una panadería y resulta que esa panadería le ponen una bomba, ¿no verdad? Porque hay las famosas vacunas y las amenazas de que si no pagan $500 o $2.000 no pueden seguir funcionando. Cuando usted ve que en la esquina matan, que hay hasta en los lugares más supuestamente seguros, hay crímenes, obviamente la gente, como dicen en el pueblo, está quedita, es decir, está tranquilita, no hagan olas. Lo mismo se vive un poco en el nivel empresarial, ¿no verdad?, hasta en el nivel político, donde hay una especie de posición de temor, porque hay un poder que se ha venido acumulando últimamente, ¿no verdad?, con el Consejo de Participación Ciudadana, con el legislativo, ¿no verdad? Y entonces yo creo que vivimos un momento de gran temor, ¿no? Ya no hemos pasado hace tiempo, pues, aquellas épocas en donde habían las llamadas fuerzas vivas, ahora están muy mudas. No existe contrapeso, no hay alteridad, no hay diversificación, no hay respeto, y se aprovecha el momento para avanzar. Venía escuchando las noticias, no recuerdo en qué lugar, se acaba de tomar la participación, se acaba de descubrir la participación de policías. Ajá. En fuerzas activas, militares. Ajá. Entonces, cuando uno ve eso, pero no es la primera vez, pues esto lo vemos toda la semana. Entonces, cuando uno ve que las fuerzas del orden están totalmente metidas en el asunto, uno dice, bueno, ¿yo para qué me voy a despeinar? Si voy a correr peligro de que abro la boca y por ahí me cae una bala perdida. Entonces, esa sería mi respuesta. Yo pienso que vivimos en una época de temor que nos está paralizando. Las elecciones que se anticipan serán una manera de expresar en secreto, ¿no verdad?, esa opinión, esa frustración, y eso creo yo es lo que estamos viviendo, un represamiento de las manifestaciones sociales. Señor Ilgun, bajo ese contexto, ¿usted considera, y habiendo mencionado previamente que vivimos una autonomía nominal
usted igual considera que incluso en esas, entre comillas, migajas que nos han dado autonomía, a día de hoy se están quitando, se están poniendo en peligro, incluso eso poco que tenemos, y sobre todo también, y ya por eso otra pregunta que está compuesta, ¿qué le parece lo que está pasando en esa disputa en la ciudad de Guayaquil, específicamente con el tema del aeropuerto y el gobierno central? Bueno, yo tengo la impresión de que el gobierno ha dado marcha atrás, ¿ya? Porque después de esa burda intervención a través de un oficio diciendo arréglame el directorio para yo tener mayoría, he visto a varios funcionarios públicos, entre ellos al ministro, decir que ellos no van atrás de ese dinero, que son unos 400, entre 300 y 400 millones de dólares, que Guayaquil ha ahorrado, ¿no verdad? Gracias a una concesión que tiene, obviamente, como todo lo humano, defectos, pero es la mejor que hay en el país. Entonces viene el gobierno central y dice, no, yo quiero mandar ahí, ¿no verdad? Enseguida, creo yo, felizmente, sí saltaron algunas voces, ¿no verdad? Entre ellas, pues, Radio Tropicana le ha dado espacio a algunas personas que se han manifestado en contra, y a buena hora, porque eso es algo terrible, que teniendo el Estado, pues, tantos aeropuertos a su cargo, vengan a meter mano, pues, ahí donde sí funciona la concesión. Hemos visto realmente transformarse el aeropuerto de Guayaquil, que era una posilga, que tenía un nombre equivocado porque Simón Bolívar aplastó a Guayaquil, ahora se llama José Joaquín de Olmedo. Es una buena cosa, es un olor a Guayaquil, es un olor a lo propio, a lo local. El aeropuerto ganó muchos premios internacionales por cómo ha sido manejado, y es una cosa realmente, un atropello lo que se quería hacer. Te repito, he visto y yo deduzco que quizás el acercamiento de las elecciones, no lo sé, ha hecho el cálculo político que desconozco, pero lo cierto es que yo he visto que esa iniciativa ha disminuido, me parece, por las propias declaraciones del gobierno, en el sentido de que quieren respetar esa concesión, por otro lado, ¿no? En ese punto, solo para profundizar un poquito más la respuesta, más allá de esa, entre comillas, intromisión que podría ser el Ministerio de Infraestructura y Obras dentro de la autoridad aeroportuaria, tomemos eso por un lado, que si bien es cierto, yo hasta el momento tampoco concuerdo con usted, que no he escuchado nuevamente una referencia a aquello, que no significa que no vaya a suceder, pero al menos hasta el día de hoy no lo he escuchado. Voy a separar eso del otro tema, que puede ser el aeropuerto en sí, porque el ministro sí ha mencionado de manera pública y enfática que el aeropuerto para él debe ir en Taura, y en ese caso me gustaría hacer como lo de usted, el hecho de poder, entre comillas, tener un aeropuerto en Guayaquil y luego otro aeropuerto en Taura, que se dice, vamos a suponer que o debería ser financiado completamente por el dinero del gobierno central. A ver, si debe ser en Tauras, que está rodeado de últimamente, pues, de estos grupos de delincuenciales, ¿no verdad?, que piden vacunas a las camaroneras que hay por ahí, que tiene un cerro Churute cerca donde se solían estrellar a menudo las avionetas. Yo no lo sé si es o no mejor. Aparentemente, por algo ha de ser que la autoridad aeroportuaria escogió Daular. Entiendo que hay decenas de años, décadas, de estudios del climático que apuntan a que es el lugar correcto, pero yo se lo pongo de esta manera. Si el gobierno tiene la iniciativa de querer hacer un aeropuerto allá en esta zona, en Churute, en Taura. Sí. Taura, sí. Ok, entonces mi posición sería que lo haga respetando lo que ya existe, ¿no verdad? Recordemos que hubo un gobierno que construyó un aeropuerto modernísimo en Salinas, otro modernísimo en Machala, otro modernísimo en el Oriente. Si al gobierno central le sobra la plata y le da la gana, entre comillas, de construir con fondos propios, como lo hizo con muchos otros aeropuertos, un aeropuerto por allá en Taura, que lo haga, pero respetando, tendrá que defender obviamente que haya dos aeropuertos internacionales cercanos. Habrá que ver cómo montan el proyecto para que eso tenga racionalidad, pero
siempre deben hacerlo respetando, ¿no verdad?, la autonomía de Guayaquil, que es pionera en esto, porque recordemos que puso el ejemplo con un esquema financiero muy bueno, en donde más de la mitad de los ingresos ordinarios van para la ciudad en este fondo de ahorro, muy distinto del esquema financiero de otras concesiones, en donde, por ejemplo, el de Quito no da un porcentaje de la ciudad sobre los ingresos, sino apenas sobre lo que ellos declaran de utilidad, que es mucho menos, y el porcentaje también es mucho menor. Entonces, si es que el gobierno tiene una lógica que no la conocemos, de cómo va a financiar ese aeropuerto, bueno, que lo haga, pero respetando, repito, lo que existe, que es la delegación de la competencia a la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil. Quiero regresar al centralismo, porque, a ver, ¿cómo se hace para recuperar realmente la autonomía y la defensa? ¿Y por qué esta nueva ola de poder del centralismo? ¿A qué se lo atribuye? Sinceramente, a la personalidad del presidente, porque el presidente tiene 3 generaciones de una familiarización con el poder, ¿no verdad? Para él es muy natural realizar las cosas que le vienen a la mente. Luis Noboa Naranjo era una persona de mucho poder. Luego tuvimos al hijo, que fue candidato presidencial muchas veces, y el nieto, que tiene obviamente una personalidad de control, de ser un enemigo difícil, y este presidente de repente pierde una elección. Wow, entonces después de haberse sacado, digamos, la lotería con la presidencia de la República, que tiene su mérito, y después de haber ganado una elección, de repente se topa con una pérdida. Yo pienso que eso pudo haber afectado bastante, dada la personalidad del presidente. Recordemos que inmediatamente él estuvo un poco ausente, ¿no verdad? Me refiero físicamente, comenzó a viajar muchísimo, salió del Ecuador y regresó a seguir ejerciendo la presidencia, y empezaron todas estas cosas, todos estos movimientos mediante los cuales fue avanzando en la concentración de poder en todos los ámbitos, porque ha sido realmente en el ámbito judicial, en el ámbito del Consejo de Participación Ciudadana, en los ámbitos de los gobiernos locales, en donde ha ido, digo yo, para hablar en términos psicológicos, ¿no verdad?, recuperando el terreno que perdió en la elección, recuperando ese prestigio de poder, esa presencia que consigue resultados. Sería un poquito mi explicación. Pero lo que me está diciendo es gravísimo, porque no va por la capacidad del gobierno central para asumir esas competencias, sino el deseo de control, aunque no tengas la capacidad para solventar necesidades. Pero la historia siempre ha dicho que los monos son los que centralizan más, aunque gran parte de la historia del Ecuador marca eso, desde García Moreno. Pero es que es obvio, pues, porque es más fácil. Sí. Es más fácil, porque el mono, el guayaquileño, ¿no verdad? Dije el mono en general, el costeño, porque bueno, sí. García Moreno no era guayaquileño, era de Babahoyo, de Biojayo, ¿no? Ok, sí. Pero a lo que voy es que efectivamente, si un serrano, si un quiteño se pone un poco centralizador, es más fácil tirarle piedra. Claro. ¿Sabes qué, serrano? No vengas aquí a molestar, vive tu vida por allá en los páramos. Pero si un costeño lo hace, es más fácil. Y de hecho Quito se llena la boca diciendo, ahí está otro presidente costeño, ¿cierto?, que está centralizando el poder. Yo creo que ahí, recordemos que Correa lo decía muy bien, yo le temo más a 20.000 personas que protestan en Carondelet que a 200.000 que desfilan en Guayaquil, porque también hay esa situación, ¿no verdad?, en donde lo hablaba Ramón hace un rato, el serrano defiende un poco más ciertas situaciones propias. Recordemos el famoso "con Quito no se juega", ¿no verdad?, y eso ha hecho que los gobernantes de turno le tengan temor y se metan con los más débiles que están en la periferia. Gracias, querido matemático. Vamos al corte comercial.
RTP